Está bien. Buenos días para todos. Un placer estar en este tiempo y agradezco la invitación para poder compartir por un momento la palabra de Dios. Para ello quiero que vayamos, si pueden, al Evangelio de Marcos. Marcos en el capítulo número 4, vamos a tomar ese pasaje y vamos a leer a partir del verso 35. Marcos capítulo 4 y en el verso 35 hasta el verso número 41 va a ser la cita que vamos a tomar. Y de manera introductoria le he colocado como título Bajo las alas de Dios, ¿verdad? Bajo el cuidado de Dios. Y precisamente lo que Eric Montalbán compartía al principio, quienes nos conectamos desde las 8, esa experiencia que él tuvo el día viernes y poder ver el cuidado de Dios ángeles alrededor de él cuidándole, decía, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el pasaje de esta mañana. Como ustedes sabrán, hermanos, eh, cuando se estaba trabajando el canon del Nuevo Testamento, en algún momento se puso en duda el poder eh, aceptar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se tenía que tomar esa decisión. Y luego se concluyó que cada evangelio, aunque tenía muchos pasajes que eran casi similares, se concluyó que cada evangelista escribió a una comunidad en específica con algunas necesidades en específicas, y aunque los pasajes algunos eran similares, siempre había añadido algo distinto que ampliaba mejor la cosmovisión cristiana. Y precisamente de Marcos se sabe que el autor quiere presentarnos a Jesús como un gran maestro, pero sobre todas las cosas como un hombre de acción, un hombre que buscaba soluciones a la realidad que la sociedad de aquel momento vivía. Y precisamente los capítulos número 3 y gran parte del capítulo número 4 nos muestran a Jesús utilizando muchas comparaciones para dar a conocer lo que es el reino de Dios, lo que significaba el reino de Dios. Y enseñó de una manera espectacular, de tal manera de que al finalizar la gente decía, nunca ha hablado nadie como él. Así que Marcos tiene razón, Jesús era un gran maestro, pero el capítulo número 4 nos muestra esa otra faceta que dentro de la cristiandad, dentro de nosotros los evangélicos, es algo que también nos ha costado, y es volvernos una iglesia de acción, un cristianismo de acción, un cristianismo de acción integral, ¿verdad? No solamente activarnos o hacer actividades, ¿verdad? No me refiero a eso en realidad. Somos muy buenos con las palabras, somos muy buenos con las enseñanzas, pero nos falta esa otra parte, ¿verdad? Responder en acciones concretas ante la realidad que el ser humano vive. Y eso nos presenta Marcos en el capítulo 4, verso 35 en adelante, nos dice de la siguiente manera. Ese mismo día, es decir, ese mismo día que él ocupó para enseñar, para hacer las comparaciones del reino de Dios, ese mismo día pasó a otra parte fundamental, la acción. Cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces, dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos otros fueron también en otras barcas con sus discípulos. De pronto, como, como decía Eric al principio, ¿verdad? De la nada nos aparecen los problemas, ¿verdad? Cuando menos nos imaginamos nosotros. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Esa es una versión contemporánea. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro,
¿No te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmara, y enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Amén. Así que ya compartiendo la introducción y este pasaje, me interesa a mí mucho lo que el verso número 38 al final nos dice a nosotros. En medio de esta triste y trágica realidad que estamos viviendo en estos últimos tiempos, como lo es esta pandemia del COVID hacia toda la humanidad, podemos ver nosotros que no solamente esta pandemia ha venido a desatar eh, grandes tormentas de problemas de salud en la vida de nuestros hermanos, nuestra comunidad de fe, la comunidad donde nosotros vivimos. La verdad que esta pandemia realmente también ha venido a desatar distintas tormentas en nuestros hermanos, tormentas de problemas dentro de la familia, el hogar, el matrimonio. Hace unos días atrás estábamos en una capacitación con doña Silvia y algunos del personal de Unión Bíblica, y uno de los psicólogos nos decía a nosotros que ha aumentado el índice de violaciones de niños y de niñas en los hogares, ¿verdad? Son tormentas que se han desatado juntamente con esta pandemia. La violencia doméstica. Nosotros participábamos también en una conferencia Zoom en donde ¿cómo le llaman? Un alcalde de un estado de los Estados Unidos decidió romper la cuarentena de su estado porque no sabía él si era más peligroso que las familias permanecieran en los hogares o que se expusieran al virus, porque ha crecido demasiado el número de violencia y otro tipo de problemas de alcoholismo y drogadicción en los hogares. Entonces, cuando yo leía este pasaje que nos habla acerca de que en el pasaje nos habla acerca de esta situación que los discípulos de Jesús vivieron con una tormenta que ponía en peligro su vida. Esta era una tormenta literal, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña que ante estos desastres naturales, ante estas tormentas naturales, Dios se hace presente en nuestra vida para poder ayudarnos a nosotros. Pero luego de ahí nosotros podemos comprobar que en este caso fue la naturaleza que provocó un problema en los discípulos de Jesús. Pero en ocasiones es nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, la que nos mete en diferentes dificultades y problemas. Pero a mí me interesa mucho lo que el verso número 38 al final dice. Cuando estaban pasando este problema, los discípulos le lanzan una pregunta vital a la vida de Jesús. Una pregunta vital que a lo largo del ministerio de Jesús, Jesús mismo se encargó de responder a esta pregunta. Luego, dejó a su iglesia encargada y empoderada para responder también a esa pregunta. Y es una pregunta tan vital para los tiempos que estamos viviendo nosotros, hacérnosla y poder responder. La pregunta que le lanzaron los discípulos a Jesús es, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Maestro, ¿no te importa lo que estamos viviendo? ¿No te importa lo que estamos pasando? ¿No te importa lo que nos está ocurriendo? Y hoy, mis amados hermanos, frente a lo que estamos viviendo, esta también es una pregunta válida, porque esta pregunta que los discípulos de Jesús le hacen al Señor será una pregunta que Jesús se encargará de responder durante todo su ministerio. Y a partir de la vida de Jesús y que dejó a su iglesia, también le dejó el encargo de responder a esa pregunta. No, a Jesús lo respondió durante su ministerio, allegándose a los más pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, aquellos grupos que en aquel momento no valían nada, como las mujeres, como los niños, como los ancianos y como los enfermos.
Es decir, Jesús nos muestra a nosotros a través de la experiencia de los discípulos que en realidad Él sí está interesado en todo lo que nos suceda en nuestra vida. Ante la triste realidad de la fragilidad humana, de la transitoriedad de la vida, el Señor nos enseña a nosotros que Él sí está interesado en cada aspecto de nuestra vida. Durante el desarrollo de la historia del cristianismo, nosotros vamos a encontrar que durante los primeros 300 años de la era cristiana, vamos a encontrar también a una iglesia con la misma actitud. El mundo vivía diferentes experiencias, vivió enfermedades y pandemias como las que hoy nosotros estamos viviendo. Y una de las razones de por qué el cristianismo tuvo un mayor impacto en los primeros siglos fue precisamente porque frente al imperio romano, que desechaba a los débiles, que hacía a un lado y sacaba de sus hogares a los enfermos, el cristianismo se caracterizó por ser una iglesia, por ser un cristianismo que se interesaba de manera integral en aquellos que estaban dolidos, en aquellos que estaban enfermos. Por eso, finalmente podemos ver, como lo diría en algún momento un escritor en el tercer siglo, la fe cristiana venció y aparentemente el imperio pagano se convirtió en un imperio cristiano. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que estos discípulos del Señor, aquellos 120 empoderados por el Espíritu Santo, comenzaron a tomar la actitud de Jesús, importar, tomar importancia de toda la realidad de la vida del ser humano. ¿Y por qué traigo esta mañana yo a colación este pasaje? Porque nosotros estamos viviendo una etapa en donde como iglesia debemos demostrar también un interés integral en la vida de nuestros hermanos. Es interesante que en ocasiones pasan hasta semanas y uno no sabe o no logra enterarse de, de esta enfermedad que ha golpeado a vecinos, ha golpeado a gente de nuestra comunidad de fe. Y muchas veces dentro de nuestra misma iglesia saben los demás, pero no comparten esta necesidad, no comparten este dolor, no hay interés en la vida de nuestros hermanos por la vida de los demás. Una buena pregunta para nosotros en este tiempo también será, ¿a nosotros nos interesa lo que está viviendo nuestro hermano? ¿Nos interesa a nosotros como Jesús le interesó la realidad que nuestros hermanos están viviendo? Y miren que Mateo, si ustedes pueden ir conmigo un poquito para atrás, allí en el capítulo número 25, en el verso número 34 al verso número 46, vamos a leer este pasaje que también nos ayuda a cuerpar esta lectura. Mateo capítulo 25, verso 34 al 46, nos dice a nosotros: entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino de mi Padre, que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Y cuando estuve en la cárcel, ustedes me fueron a ver. Y los buenos me preguntaron: Señor, ¿cuándo te dimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te dimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y te hayamos vestido. Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es que conmigo lo hicieron. Este pasaje, mis amados hermanos, nos da a conocer que frente a la triste realidad del ser humano por la que pasamos nosotros, Dios siempre se hace presente y cuida de cada uno de nosotros. Vivimos bajo las alas de Dios. Dios tiene el cuidado de nosotros, pero luego
debemos de recordar que Dios también nos pide a nosotros que nos interesemos de manera integral en la vida de nuestros hermanos, en la vida de la comunidad en donde nuestra iglesia está insertada. Si algo fue clave para que el cristianismo tuviera el impacto, es que el cristianismo tenía un Dios que amaba a sus seguidores, pero que también demandaba que sus seguidores amaran a la vida de los demás. El cristianismo tuvo un impacto en los primeros siglos y en diferentes siglos hemos visto que ha tenido impacto porque, tenemos a un Dios misericordioso que demanda de nosotros que tengamos misericordia también de los demás. Un Dios que cuida de nosotros, que nos consuela, que nos sana, porque está interesado en que consolemos a la vida de los demás, en que vayamos también y compartamos de la salud que Dios nos ha entregado a nosotros. Es decir, que Dios hoy nos hace la pregunta, el mundo hoy nos pregunta, ¿nos interesa a nosotros lo que están pasando los demás? ¿Nos interesa a nosotros lo que está pasando en nuestro hermano? Nos interesa el hambre, nos interesa la sed, nos interesa su vestir, nos interesa su enfermedad, nos interesa los diferentes desafíos o tormentas que se desatan a nuestra vida, porque aunque en los discípulos de Jesús fue una tormenta literal la que vivieron, Jesús les demostró que estaba interesado en lo que les estaba pasando. Pero luego de ahí nosotros experimentamos distintas tormentas en nuestra vida y Dios se interesa en todo lo que nosotros vivimos. Ahora demanda, en medio de esta realidad que estamos viviendo, que su iglesia tenga la misma actitud, interesarnos de manera integral en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Y quiero terminar esta mañana para abrir espacio para alguna reacción que podamos tener alguno de nosotros, y es que el verdadero evangelio que impacta es un evangelio que se interesa de manera integral en el otro, en la otra. Si queremos impactar nosotros en medio de lo que estamos viviendo, debemos de interesarnos de manera integral en la vida de los otros. Jesús fue un hombre, fue un maestro eh, maravilloso en la enseñanza, pero Marcos también nos enseña que Jesús era un hombre de acción. Luego que estuvo hablando del reino de los cielos, ese mismo día pasó a ser un hombre de acción. Y lo mismo demanda para nosotros nuestro Dios. ¿Nos interesa lo que le está pasando a los demás o solamente nos interesamos a nosotros? ¿Estamos ya nosotros viviendo el recorte del gran mandamiento de Jesús para nosotros? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo o lo hemos recortado y nos hemos quedado con la parte te amarás a ti mismo? ¿Te interesarás únicamente en ti, en lo que te pasa, en lo que te acontece? ¿O lo llevaremos también a plenitud en la vida de los demás? Abro el espacio si alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta o algo.